Muy bien. Entonces tenemos estos dos problemas de la Olimpiada Regional de Occidente. Es un examen de, de práctica, digamos, para la OMM, que es la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Este, este evento fue en Guanajuato, en un hotel que se llama Hotel Misión Comanjilla, la semana pasada. Ahí me invitaron a calificar. Me tocó calificar el problema uno, que fue bastante tedioso, pero ya salió. Mm, Vamos a revisar la solución del problema 4, pero para ello necesitamos primero conocer un poquito ciertos teoremas. Entonces necesitamos conocer un poco de eh, los teoremas de los ángulos. Mm, mm, mm. ¿Cuáles son las figuras? Formas. No quiero un círculo. Ah, es más, puede ser eso en GeoGebra y quizás ser un poquito más entretenido. Sí, vamos a GeoGebra. Ok. Em, Deshago todo esto. Entonces, imagínate que tenemos un círculo y en el círculo vamos a tener tres puntos y vamos a formar un ángulo. ¿Ok? Entonces, hay una relación entre el ángulo que está en el punto B, en este caso, con el ángulo que está en A. El ángulo que está en A se llama ángulo central y el ángulo que está en B se va a llamar ángulo inscrito. Y la relación que hay entre ellos es que el ángulo central va a ser el doble del ángulo inscrito. Entonces, si este ángulo mide, bueno, 70 y algo, el ángulo central va a medir el doble, que ahí se ve 150. ¿Ok? Y eso siempre va a ser cierto con los ángulos. El primer caso donde se ve que sea cierto es cuando están alineados estos dos. Bueno, para ver efectivamente que están alineados, vamos a trazar la recta. Ahí está. ¿Ok? Mm, bueno, voy a poner el punto acá, que quede encima. Creo que queda encima. Y si no, el error es mínimo. Sí, el error es como de un grado. Bueno, de punto uno de grado. Ok. Entonces, ¿qué ocurre en esta situación? Pues yo tengo un triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y también va a tener dos ángulos iguales. Entonces, S y S, estos dos ángulos van a medir lo mismo y el ángulo exterior, que es el ángulo mm, suplementario al tercer ángulo del triángulo, va a medir la suma de los otros dos. ¿Eso por qué ocurre? Porque los tres ángulos de adentro deben sumar 180, pero también el ángulo de adentro y el ángulo de afuera tienen que sumar 180 y entonces el complemento de 180 va a ser tanto la suma de los otros dos, que son iguales, como este de acá de afuera.
Entonces, el primer caso de, ¿cómo decir esto? El primer caso de el ángulo inscrito sería este. ¿M? Pero podemos hacer otras cosas. Podemos, voy a borrar este. Podemos encontrar dos figuras como esas y ver que los ángulos se van a sumar. Entonces, ese y este ya dijimos que son iguales porque tengo triángulo isósceles. Es isósceles porque dos de sus lados son radios del círculo. Deben medir forzosamente lo mismo. Luego, lo mismo ocurre de este lado. Este ángulo y este ángulo deben medir lo mismo. Lo voy a acomodar para que podamos verlo mejor. Y los voy a poner de otro color, este rojo. Y los de acá los pongo de color azul. Muy bien. Entonces, cada una de esas parejas de ángulos que son iguales, las puedo sumar y me va a dar la medida de este ángulo de afuera. Aquí usando la propiedad de que la suma de los ángulos de adentro de un triángulo son 180. Mm, Entonces, este ángulo de aquí, también lo puedo poner de azul porque es la suma. Y el otro ángulo de acá lo voy a poner de rojo y es la suma de los dos de rojo. Entonces, el ángulo central va a ser la suma de los dobles. Entonces, va a ser el doble de la suma. Ujú. Quizás aquí vamos a poner ángulos enteros. Ah, bueno, casi. Ahí está. Aquí la computadora redondea a la decena, al decimal más cercano. Por eso no se ve exactamente que sea la cuenta, pero por teorema tiene que ser. Muy bien, entonces el teorema del ángulo escrito me indica que el- la medida s- siempre va a ser la misma. De hecho, em, no importa en qué posición esté el punto B, la medida de ese ángulo siempre va a ser la misma. Mm, Creo que ya deshice mucho esto. Si yo pongo otro punto por aquí, el ángulo va a medir siempre lo mismo. Siempre que esté del mismo lado, que esté abriendo el mismo arco. ¿A qué me refiero con abrir el arco? Pues este es el arco de circunferencia que abre este ángulo. Siempre que esté abriendo ese mismo arco, la medida va a ser la misma. Puedo ver, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí está, la medida del ángulo. Ahí está, es 65,4. Y esa medida de 65,4 siempre es la misma, independientemente de la posición. O sea, puede estar aquí o puede estar por acá, o donde sea que esté, siempre tiene la misma medida. Y esa medida va a ser la mitad del ángulo central que está abriendo ese mismo arco.
Muy bien, entonces ya conocemos el teorema del ángulo inscrito. Y eso lo vamos a ocupar para nuestro problema. Mm, entonces, ¿cómo se llama esto? Teorema del ángulo inscrito. Conferencia. Imaginemos que sí se dibujan círculos. Ah, yo era muy bueno en esto. Ya eso más o menos parece un círculo. Tengo el centro de circunferencia. Tengo dos radios. Entonces, la medida de este ángulo, que puede ser una cantidad alfa, acá el ángulo central va a ser dos veces esa cantidad alfa. ¿Y cómo enunciamos estos? Diríamos que la medida del ángulo inscrito es la mitad de la medida del ángulo central que abre el mismo arco. ¿Mm? Y el arco que abre es precisamente, vamos a ponerlo con otro color, es este. Ok, entonces así queda enunciado el teorema del ángulo inscrito. Y no importa la posición del vértice, siempre va a ser la misma, esa medida. Bueno, con esto podemos encontrar varios ángulos de nuestra figura. Mm, Voy a hacer un poquito más grande. Agrupo así, bien. Lo hago más grande. Ahí está. Entonces, el problema nos habla de que tengo un triángulo equilátero ABC. Entonces, necesariamente tengo ángulos de 60 grados. Esto mide 60, este mide 60. Y bueno, también el ACB también mide 60. Luego me puedo fijar que... las circunferencias. Esto se llamaba circunferencia uno, circunferencia 2. Mm, no he dicho quiénes son. H y G son los centros. Entonces, H y G son centros de C1 y C2. Ujú. A ver, entonces puedo fijarme que el ángulo CGD, ¿cuál es ese? El ángulo CGD, aquí es el C, viene a G y se va a D. Entonces es este. Ese ángulo es un ángulo central. Es un ángulo central que, bueno, por el momento no sabemos que G y H están sobre la otra circunferencia, pero va a pasar. Entonces, CGD
es un ángulo central. Abre el arco CD, que es este, y hay un ángulo inscrito que abre ese mismo arco, que es este de aquí, CBD. Entonces, este de aquí es ángulo central en la circunferencia 2, que abre el arco eh, DC con arco encima. Abre ese arco. Al igual que el ángulo inscrito, que es CBD, el cual mide 60 grados. Y entonces va a pasar que el ángulo CGD tiene que medir el doble. Tiene que medir 2 por 60 grados, que es 120. Y de manera similar, en la circunferencia 2 voy a tener que el ángulo DHC va a medir 120. Bueno, entonces ya encontré aquí algunos ángulos. Esto mide 120 y este mide 120. Ujú. De nuevo tengo un ángulo central que abre el mismo arco y un ángulo inscrito. Ok. ¿Qué otra cosa podemos encontrar aquí? Pues vamos a encontrar, déjame recorrer esto porque no me va a caber. Mm, Así, resulta que las circunferencias son simétricas y hay una simetría respecto a la línea que une los centros. Entonces, eh, esto es una propiedad de la línea que une los centros de las circunferencias es un eje de simetría. Simetría con S. Simetría para las circunferencias y para la cuerda común. Y entonces aquí van a pasar algunas cosas. Va a pasar, por ejemplo, que la recta GH va a ser perpendicular, se escribe como una T volteada, para ser perpendicular a la cuerda común CD. Y también podemos decir que, bueno, GH biseca al ángulo CGD. Entonces, lo parte a la mitad y voy a tener dos ángulos de
60 grados, porque la suma era 120. Entonces, este de aquí tiene que medir 60 y este de acá también mide 60. De forma similar, este mide 60 y este mide 60. Entonces, si esos dos ángulos son de 60 grados, voy a tener un triángulo equilátero. Y GH biseca ángulo DH, esto es una H, DHC. Entonces, estos de aquí van a implicar que el ángulo CGH mide 60 y el ángulo HGD también mide 60 y el ángulo DHG mide 60 y el ángulo EHC también mide 60. Ok, entonces ya encontré muchos ángulos de 60 grados. Y como encontré ángulos de 60 grados en un triángulo, eso es suficiente. Conocer dos ángulos de 60 grados en un triángulo es suficiente para que sea un triángulo equilátero, porque el tercero debe medir lo correspondiente para que la suma sea 180. Eso va a implicar que... No, porque es... Ay, lo voy a borrar así. De estos me puedo quedar con los que tienen que ver con el triángulo de arriba. Em, CGH, esto es uno, y el otro sería mm, GHC, este. Entonces, esos dos me interesan porque me van a decir que junto a este y junto a este, uy, el ángulo HCG va a ser de 60 grados. Y entonces el triángulo HGC es equilátero. Ajá, y entonces, de manera similar, el triángulo de abajo, que se llama HDG, es equilátero. Muy bien, entonces ya encontré muchas propiedades de la figura. Tengo dos triángulos equiláteros, hitos, otro equilátero grandote. Hay un otro ángulo de 60 grados que va a ser este de aquí. ¿Y qué más? Bueno, ahora sí, las dos circunferencias son el trazo clásico para poner equiláteros, que es tener un... El trazo clásico para poner equiláteros sería, tengo dos vértices, trazo el segmento entre ellos, abro el compás de aquí a acá y trazo el círculo. Abro el compás de aquí a acá y trazo el círculo.
donde se cruzan, se forma un equilátero. De hecho, se forman dos equiláteros. Entonces tengo ese mismo trazo. ¿Qué más pasa? Como aquí tengo un ángulo de 60 y otro de 60, en la parte que se sobreponen son iguales, así que este cachito que le sobra tiene que ser igual a este cachito que le sobra de este lado. Vamos a pensar que eso se llama alfa. Sí, puede llamarse alfa. Muy bien. Y ahora me puedo fijar en que ese alfa del lado derecho, o sea, este de aquí, es un ángulo inscrito en la circunferencia roja. Y su ángulo central es este, en H. Entonces, esta parte de aquí va a medir dos veces alfa. Y esta parte de acá va a medir dos veces alfa. Mm, Le voy a poner esto en otra diapositiva, pero antes voy a anotar qué está pasando aquí. El ángulo FCH es igual al ángulo ECG. ¿Y por qué pasó esto? Porque tengo 60 grados, que es, a ver, ángulo FCH más ángulo, ¿qué será? HCE. Esto es 60 grados, que es lo mismo que el ángulo HCE, que es la parte común, más ángulo ECG. Entonces, la parte que es igual, que es este y este, las puedo quitar de ambos lados de la ecuación y me queda precisamente la de abajo. Y esto de aquí lo estamos llamando alfa en el dibujito. Entonces, vamos a ponerle otra vez. Ahora tomo mi ángulo central, va a medir dos veces alfa aquí y acá va a medir dos veces alfa. Esto me va a garantizar eh, dos cosas. Entre ellas, me va a decir que tengo triángulos congruentes. Son triángulos congruentes que son el triángulo FGH va a ser congruente al triángulo EHG. Mm, Aquí sale por el criterio lado, ángulo, lado. Los lados serían los radios, que son todos iguales. Y el ángulo sería el 2 alfa. Y en particular, también tenemos que el FG va a ser paralelo al HE. Y sabemos que la recta tangente, vamos a llamarla L1 y L2. Las tangentes por E y por F van a ser perpendiculares a estos segmentos. Entonces, L1
es perpendicular a HE y L2 es perpendicular a GF. Por lo tanto, L1 es paralelo a L2. Y así terminamos. Ok. Mm, entonces, veo que hay una pregunta de Wolf. ¿Por qué el ángulo CGD es 120? Em, es por el teorema del ángulo inscrito. O sea, este ángulo CGD va a medir el doble del ángulo. O sea, este punto G lo construí para que fuera el centro de la circunferencia 2. Entonces, CGD va a ser un ángulo central. Y ese ángulo central tiene que medir el doble del ángulo inscrito. Entonces, abre este arco. Hay un ángulo inscrito que abre este arco también, que es este de aquí, CBD. Y ese yo sé que mide 60 grados porque forma parte de un triángulo equilátero. Entonces, 60 grados, su doble es 120. Entonces, todo esto debe medir 120. Luego lo partí a la mitad porque yo sé que esta recta es un eje de simetría. Y entonces, cada mitad mide 60 grados. ¿Sí? Y ya con estos dos de 60, del otro lado hago lo mismo. Ángulo central, mide el doble que el ángulo inscrito. Entonces mide 120. Mitad y mitad son 60 y 60. Entonces aquí se forma un triángulo equilátero. Y también se forma otro por acá. Ya que tengo esos dos triángulos equiláteros, me fijo en estos pedacitos que le sobran de cada lado. Deben ser iguales. Ujú. Estos dos que sobran deben ser iguales. Luego, el- puedo aplicar de nuevo el ángulo central. ¿Cómo aplico el ángulo central? Pues me fijo que, uy, me fijo en el arco que abren. Entonces, este arco es en C2, lo abre este ángulo central que marqué 2 alfa, que es el FGH, que debe ser el doble del ángulo FCH. Y entonces, por ángulo inscrito y central, el ángulo eh, FGH debe medir el doble del ángulo FCH. Y entonces mide 2 veces alfa. Y de los lados también. El ángulo EHG debe medir el doble del ángulo inscrito, que es ECG, que mide alfa. Entonces esto mide 2 alfa. Ahora,
Ya que tengo esos ángulos iguales, voy a tener una congruencia de triángulos que en realidad no me interesa demasiado, pero me da un poquito de intuición de qué está pasando. El FGH y el EHG van a ser congruentes. Son congruentes por criterio lado, ángulo, lado. Los lados son radios de ambas circunferencias, que ya vimos que miden lo mismo. Y aquí lo que nos interesa en particular es que FG y HE son paralelas. Mm, el símbolo dos barras significa paralelas. ¿Ok? Y nuestras rectas tangentes deben de ser perpendiculares a los radios que pasan por el punto de tangencia. Entonces, la línea uno es perpendicular a HE y la línea 2 es perpendicular a GF. Pero como FG y HE son paralelas, entonces, pues L1 y L2 también tienen que ser paralelas y terminamos. Muy bien. Entonces, así quedaría la solución de este problema, que es el problema 4. Em, es un poco estar explorando ángulos, saber algunos teoremas, propiedades de las figuras, simetrías, buscar triángulos equiláteros o triángulos isósceles, pero así que, ok.